Bueno, ¿cómo están? En este video vamos a hablar sobre el corte o sección arquitectónica. Ahora, ¿cuál es la gracia de la sección y por qué es importante en el dibujo arquitectónico? Si bien para muchos de nosotros, tanto para mis estudiantes como para los profesionales, hasta para mí misma, el corte arquitectónico siempre fue como un dolor de cabeza, porque uno quiere hacerlo, quiere dibujarlo y pues a veces es un poco tedioso. Claro, actualmente tenemos software que te hacen todo esto como arte de magia y parece que fueran con un clic y te sale milagrosamente un corte. No es tanto así. El corte arquitectónico es un dibujo muy interesante y para hacer un buen corte arquitectónico, ya sea en digital o sea de manera manual, tienes que saber dibujar un corte arquitectónico. Y en este video vamos a hablar sobre ese tema y 100% aprobado que aparte de saber cómo dibujar un corte arquitectónico vas a saber otras cosas más sobre arquitectura. Acompáñenme. Ok, hablaremos sobre el corte o sección en anteproyecto arquitectónico. Primeramente, bueno, gentilmente he tomado prestado unas imágenes de el grandioso mundo de Google y pues vamos a ver cuál es la gracia de esta sección porque es importante. Primeramente, el corte arquitectónico te da alturas, eso es muy importante en un proyecto y a simple vista tú puedes ver toda la estructura de un edificio, de todos los pisos. Es tan interesante como que con una sola proyección arquitectónica tú puedes entender todo un edificio completo, ya sea sus alturas, ya sea dónde son sus ingresos, ya sea dónde están ubicadas las escaleras y cómo uno sube al edificio. También nos da los espacios, si son grandes, pequeños, qué mobiliario tiene, cuáles son sus vanos, puertas, ventanas y adicional a eso nos da los techos, cómo está la estructura de sus techos. Entonces, partiendo de esta premisa, el corte arquitectónico te brinda mucha información de un proyecto y es por eso que ahora vamos a hablar sobre ese tema. ¿Qué es el corte arquitectónico? Pues bien, en esta oportunidad voy a referirme a un autor, Francis Chin. Algunos lo conocen, todo arquitecto creo que conoce a Francis Chin. ¿Y quién es Francis Chin? Francis Chin es este chinito que muy curioso y un poco sorprendido dice: ¿qué hago acá en esta exposición? Pero bueno, Francis Chin nos dice: él nos dice que una sección o corte es la proyección ortogonal de un objeto tal como lo veríamos si hubiera sido cortado por un plano de intersección. Este plano de intersección en este caso es vertical. Enseña el objeto abierto descubriendo su constitución, composición o estructura interna. Grande Francis Chin, pero resumiendo, el edificio lo cortamos con un plano vertical. Ese es un corte o sección arquitectónica. Agarras un edificio y como si fuera una torta, agarras un cuchillo y ¡zas!, lo cortas a la mitad. ¿Y qué tienes? Pues tu sección o corte arquitectónico. Así de simple. Y ya diremos, pues ya te enseñé, ya sabes, ahora dibújalo. No, no es tanto así. Esperen y vamos a ver. Ahora, dentro del corte arquitectónico, ¿por qué es importante? Es importante porque es una representación gráfica que te permite mostrar y explicar todos los detalles constructivos de un proyecto. Te permite estudiar con mayor claridad la relación entre los pisos, muros, forjados y estructuras de la cubierta, así como el montaje de muebles y armarios. Ahora que para algunos muchos de estos términos son nuevos. ¿Qué es un forjado? Pues un forjado no es más que esta estructura de losa que está integrada por vigas y muchas veces por algún tipo de relleno. Usamos algún tipo de albañilería o algún tipo de relleno que nos hace esta estructura que llamamos losa, piso o techo puede ser. Entonces eso es un forjado, ¿eh? Ya tenemos una palabra nueva en nuestro vocabulario: forjados. Ahora bien, el corte no solo te muestra un forjado, te muestra estructuras, te muestra muros, te muestra techos y todo esto se ve en un corte arquitectónico. Claro que no al detalle como lo tengo en mi imagen, esto es a modo de ejemplo, pero nos va a ayudar a poder entender esa unión que existe, los techos con los muros, la estructura con los muros, los vanos, etcétera.
Ahora, los cortes también pueden ayudar a ilustrar y entender el contexto o entorno físico del edificio y su relación entre el espacio exterior e interior. Los cortes no solo te muestran interiores, también te van a mostrar los exteriores. Bueno, ahora para muestra un botón, nos vamos a ir a Hong Kong. Voy a darles este ejemplo. Vamos a hablar un poquito de historia. Ya les he dicho, acá no solo vamos a aprender dibujos, sino también algunas otras cositas más. Esta es la ciudad amurallada de Kowloon. Inicialmente fue un fuerte militar, fue fundada en el siglo X. Esto fue como una suerte de espacio para los refugiados de la Segunda Guerra Mundial, que inicialmente pues empezaron con poca población. Luego fue creciendo, en el siglo XIX se volvió, tuvo la categoría de ciudad, entonces ya se ve más compleja, empezaron a crecer muchas viviendas, muchas personas llegaron acá, y de tener 700 habitantes, y miren esta comparación, este es algo muy interesante, es algo sui generis, porque empiezas con 700 habitantes y llegas hasta 50,000 habitantes, o sea, ¿cómo tú puedes tener tanta población en un pedazo lote de terreno? Pues simple, empezaron a crecer, casa sobre casa, vivienda sobre vivienda, y adivinen qué crearon. Una monstruosidad, es una anomalía urbana que se creó, esto se generó. Ya no existe, esto fue derrumbado, se tardó 10 años en derrumbar esta ciudad, pero ¿por qué? Y ahora me preguntarán, arquitecta, ¿por qué usted me está haciendo ver una ciudad que tiene que ver con el corte arquitectónico? Pues simple. Antes de que se destruyera esta ciudad, que era un monstruo, una anomalía monstruosa dentro de lo que es el urbanismo, un grupo de profesionales, arquitectos japoneses, realizaron un corte totalmente detallado y crearon esta maravilla. Este corte arquitectónico donde ustedes pueden ver todos los detalles, las actividades, los muebles, hasta las mascotas, de cómo ha sido la vida de cada una de estas familias en esta urbe monstruosa que se creó, ya no existe, ya se derrumbó, la destruyeron, 10 años demoró su destrucción, pero antes de que se destruyeran, un grupo de profesionales se dedicó a graficar mueble por mueble, objeto por objeto, y creó este corte. ¿Cuál es la maravilla del resultado? Este dibujo, esta expresión gráfica que para mí es completamente sorprendente y maravillosa, porque puedes ver al detalle cómo ha vivido 33,000 residentes en una sola ciudad, tuburizada, en una ciudad donde pues se ha metido un montón de gente y han crecido como han querido. Esto se le dice la ciudad colmena, también le dicen la ciudad amurallado, la ciudad sin luz, y es una mega estructura que ya no existe, pero yo rescato el corte que se ha hecho, y ustedes pueden ver que un corte te puede hablar y te puede decir muchas cosas con un solo vistazo. Bueno, eso para muestra un botón. Ahora vamos a hablar sobre nuestro tema, específicamente el corte arquitectónico. Es la vista vertical de un interior de un edificio después de ser cortado. ¿Qué hacemos? Al edificio lo cortamos como si fuera un pedazo de torta, generamos un plano invisible, y después del edificio de ser cortado vamos a tener el resultado de la sección, que es ver el interior del edificio. Una vez que vemos el interior del edificio, nosotros esto lo llevamos a una bidimensionalidad y solo tenemos el corte o sección arquitectónica. Este es el proceso que hacemos para poder tener cortes arquitectónicos. Para la diferencia de las plantas, un corte se debe dibujar a toda la altura del proyecto. ¿A qué me refiero con esto? De que cuando nosotros dibujemos cortes, no es que haces un corte del primero, segundo y aparte haces del tercer piso, no. Tú tienes que hacer del edificio íntegro, un corte de los 4 pisos más sótanos incluidos, más techos incluidos. El corte es del proyecto integral. Ahora, el corte dibujado en plantas. Cuando nosotros dibujamos el corte en plantas, tiene 2 tipos de cortes o sección. Uno es el corte transversal y el otro es el corte longitudinal. Ahora, ¿cuál es cuál? Pues el corte transversal es el plano de corte de menor dimensión en el edificio. A la inversa tenemos el corte longitudinal, que es el plano que tiene mayor dimensión en el edificio, y este es el resultado de estos cortes. Corte transversal, corte longitudinal.
teniendo claro los conceptos. El transversal es el que tiene menor dimensión y el longitudinal es el que tiene mayor dimensión. Entendiendo esto, pues vamos a hablar sobre cómo tenemos que dibujar estas líneas en planta, cuál es su orientación, cómo se ubican las líneas, cómo debemos colocar los símbolos. Bueno, veremos eso a continuación. Nosotros tenemos una planta y cuando queremos representar un corte, lo que hacemos es crear una línea y flechas que nos digan la orientación hacia dónde se va a ver o qué es lo que queremos que se vea del proyecto. Lo primero que vamos a hacer es colocar una línea de corte que tiene que ser de un grosor considerable y su orientación. Y a ello tenemos que colocarle la dirección, hacia dónde está el sentido, la dirección hacia dónde vamos a visualizar los elementos. Todos los cortes que nosotros vamos a hacer tienen que estar dibujados en planta de esta forma. Ahora bien, según su simbología, si bien nosotros no tenemos un reglamento que nos diga exactamente cómo dibujar ciertos símbolos en nuestro dibujo arquitectónico, esto hablo acá en Perú todavía no tenemos algo normado, algunas cosas sí están en nuestro reglamento nacional de edificaciones, pero otras no. Entonces el tema de dibujo gráfico es un poco, no está regulado. Pero nos guiamos de algunos parámetros que los hemos ido adoptando de experiencias externas y también por criterio básico de cómo poder comunicarnos con las líneas. Y para ello, línea de corte siempre se dibuja con una línea gruesa y es una línea mixta. Punto, línea punto, línea punto. A veces le ponen línea dos puntos, pero es una línea mixta. Ahora, en relación a cómo ubicar la dirección y el sentido, pues la misma cantidad de estudiantes que puedo tener, tengo la misma cantidad de formas de dibujar estos símbolos, pero todas son válidas. Tenemos esta y esta. Todas son válidas, porque es criterio. La flecha me dirige un sentido y lo entiendo. Algunas no tienen flechas, solo tienen letras y entiendo la direccionalidad, entonces me es fácil comprender el plano. Mientras yo tenga un buen criterio de expresar mi simbología, es válido. Mientras no tengamos algo normado en nuestro sector local. Ok, entendiendo cómo dibujar el corte o la línea de corte en plano, vamos a pasar a cuáles son los elementos de un corte arquitectónico. Pues un corte arquitectónico tiene algunos elementos que están no cortados, como es el presente caso, que la representamos con línea delgada y continua. En el caso del grafito utilizamos los lápices 4H, 2H o HB. En el caso de plumas o estilógrafos optamos por la pluma 01 o 02. Dependiendo de la escala esto puede variar. Otro elemento importante que tenemos es el elemento cortado, que son los pisos, muros y techos. Se representa con grafito, es un lápiz 2B o 4B, obviamente tiene que ser de mayor tonalidad. Y las plumas de 0.3, 0.5, 0.6. Dependiendo de la escala, este grosor también puede variar. Bueno, otro elemento es la línea de tierra o terreno, que se representa con una línea de mayor grosor. Recomendamos para esta línea que sea el doble del grosor que los muros. Eso es una recomendación. Si ustedes trabajan con un lápiz grafito, pues utilicen el lápiz 4B, 6B hasta 8B. Pero esto, tengan cuidado. Cuando se trabaja con lápiz grafito, con las minas blandas, dibujen al final, porque estas minas son muy manchosas. Y así que es mejor es cuando ya está, ya debamos a darle la valorización o la correcta tonalidad a nuestras líneas, pues mejor los lápices Bs o blandos al final. Y si en caso que trabajemos con plumas o estilógrafos, pues en este tipo de líneas optamos por la pluma 06 o 08. Dependiendo de la escala esto puede variar. Pero como un arreglo, recomendación que les ayude, si ustedes trabajan con un determinado tipo de pluma o espesor en la línea de muros, que la línea de tierra sea el doble del espesor de la línea de muros. Un elemento que también es importante es el contexto físico del edificio. Tenemos árboles, rojas, etcétera. También se dibujan con línea continua y delgada. En caso de grafito utilizamos el lápiz 4H, el 2H, y en caso de plumas y estilógrafos el 0.05 o la pluma 01. Algunos otros elementos del corte también están las personas. La representación de las personas es con línea continua y delgada. Es recomendable para indicar la escala de los espacios. Si yo coloco personas en mi corte, pues me da una
relación entre la escala del espacio con la escala humana. En el caso de grafito, pues vamos a utilizar el lápiz 4H, 6H, y en caso de plumas y estilógrafos, pues siempre la pluma 1 nos va muy bien. Otro elemento son los vanos y puertas, que siempre se dibujan en los cortes y que se representan con línea delgada y continua. Si puedo recomendar en caso de grafitos, pues el lápiz 2H, 4H, y en caso de las plumas es una línea que puede variar dependiendo de la escala, pero podemos ir entre la pluma 01, 02 hasta algunos casos 03, dependiendo de la escala que estemos dibujando. No es lo mismo dibujar un plano en escala 1 en 100, en escala 1 en 75, en escala 1 en 50. Obviamente, dependiendo de la escala, nosotros tenemos que tener un criterio para dibujar el tipo de línea. Y un elemento que aparece son las texturas, que son estas suerte de materialidad que se representa con línea delgada y continua. Esta siempre tiene que ser muy sutil, muy fina, es más, hasta háganlo con tonalidades grises, porque no tiene que llamar mucho la atención, pero sí tiene que estar presente. En caso de grafito, yo diría que nos vamos a la línea de los H, 4H, 6H, muy finitas. Y en caso de la pluma, pues 0.05, 0.1. Luego tenemos la rotulación, que es el nombre de los espacios, y cada rotulación siempre va a estar vinculado al nivel de piso terminado. En caso de qué minas o lápiz usar en estos casos, va a depender mucho de la escala del dibujo y del tamaño de la rotulación que utilicemos. Ahora bien, un criterio básico para dibujar cualquier plano es el contraste. Nosotros debemos tener un claro contraste entre lo que es una línea de corte con una línea visible, y las líneas de corte siempre son más oscuras y obviamente más notorias. Y las escaleras son un elemento que siempre van a aparecer en un corte, casi de manera obligatoria, porque es un elemento vertical, es una circulación vertical, y podemos ver en su integridad cómo es la estructura de una escalera solo con los cortes en arquitectura. Esto en cuestión de líneas va a depender de si está cortado o si está visto, y dependerá de la escala. Las llamadas o anotaciones son elementos complementarios al dibujo que nos ayudan para describir a través de un texto algún material, alguna estructura o algún detalle que es importante que se entienda y se pueda leer. Luego vamos a hablar sobre los niveles de piso en corte. Cuando hablamos de niveles de piso en corte, particularmente yo les agrupo en dos tipos: los niveles de piso interiores y los niveles de piso exteriores. Cuando hablo de niveles de piso interiores, me refiero a los niveles de piso que tiene cada una de estas losas que se aparece en el edificio. Ahora, los niveles de piso exteriores, que acá las represento con líneas rojas, son las que me van a dar los mismos niveles del edificio, pero como una suerte de resumen de alturas, en una sola línea y de manera exterior al corte, a los laterales. Muchos optamos por colocar cuánto es el nivel de piso entre cada primer piso, segundo piso, si hay un balcón, si por ahí hay un detalle de altura que me es importante, que se tiene que saber y se tiene que identificar, lo coloco de esta forma como está en la imagen. Ahora, el nivel de piso también tiene una peculiaridad de dibujo. Se dibuja con esta suerte de flechita, que es como una flecha que va en dirección a la gravedad. También le colocamos una línea. Sobre la línea se coloca esta rotulación o este texto, que siempre tiene estas tres características. Se le coloca un código o una nomenclatura que es nivel de piso terminado. Bueno, eso se opta. Yo he visto en otros países, otros dibujos, pues cambia un poco este código, pero bueno, donde yo vivo, donde yo trabajo, lo optamos de esta manera. NPT, nivel de piso terminado, el símbolo más o menos, dependiendo de si es un nivel positivo o un nivel negativo, si es un nivel sobre el 0 o es un nivel que baja del 0 en caso de sótanos o algún espacio que esté en subsuelo. Se le coloca el más y el menos, y luego se le coloca un dato, un número que me va a dar el nivel. Ahora, en cuestión de los niveles de piso, pues se opta NPT, es lo que optamos regularmente como convencionalismo, nivel de piso terminado, NNT, nivel natural de terreno, y NT, nivel de techo. Esto lo he visto en algunos planos, el NT, en otros no, es variable. Y por último, y no menos importante, la rotulación. La rotulación es un elemento muy importante que va con los niveles de piso.
y eso se coloca en cada espacio de nuestro corte arquitectónico. Y no se olviden, a veces nos olvidamos, el nombre del corte. Cada corte que hacemos tiene un nombre. Puede ir en línea de letras o puede ir en números. Corte A, B, C, puede ser corte 1, 2, 3. Pero este nombre que colocamos a cada corte siempre tiene la escala. Tiene la nomenclatura de la escala, si es 1 en 50, 1 en 100, 1 en 75. Y si no tuviera escala, se le coloca sin escala. Eso es un dato que no podemos olvidarnos. Ok, ya hablando un poquito de esto, ahora vamos a ver cómo dibujar un corte. Pues en la práctica, la mayoría de las cosas que yo les comento es una suerte de explorar bibliografía de autores que se dedican al dibujo arquitectónico y también de mi propia experiencia, tanto en la enseñanza de dibujo arquitectónico como en mi misma propia experiencia de dibujar mis planos o proyectos arquitectónicos. Bueno, en la práctica, cuando nosotros queremos dibujar un plano, un corte arquitectónico, lo primero que tenemos que hacer es ubicar bien la lámina, cómo la vamos a dibujar y qué espacio o espacios queremos que se miren. Si bien yo tengo esta lámina en este sentido, pero yo quiero dibujar mi corte mirando hacia los ambientes que están en la parte inferior, pues ¿qué debo hacer? Girar la lámina. Entonces yo empiezo a girar la lámina en el sentido que a mí me es conveniente ver estos espacios que quiero como corte. Posterior a ello, pues yo ubico la línea de corte en esa dirección. Siempre la dibujamos en este sentido, que lo que observe va para arriba, para la parte superior. Y una vez que tenga identificado la línea de corte, la dirección y los elementos que quiera dibujar, pues lo siguiente a esto es desplazar o solo tener esta suerte de visibilidad de elementos para proyectar los muros o elementos cortados y no cortados y empezar a hacer mi corte arquitectónico. Entonces un poco la idea de cómo nosotros nos ordenamos antes de dibujar el corte arquitectónico y nos apoyamos de la planta arquitectónica. Este diagrama no es una receta, no es una suerte de norma, no es una regla, así decirlo, es simplemente una suerte de pasos que en mi experiencia me han funcionado y que también a ustedes les puede funcionar. No tiene que tener un orden específico, ustedes pueden variar el orden, pero más que todo tómenlo como una recomendación de cómo dibujar el corte arquitectónico. Primeramente, yo recomiendo para cualquier dibujo es que ustedes tienen que reconocer la arquitectura, tienen que saber qué dibujar. Si no sabes qué dibujar, ¿cómo lo vas a dibujar? Entonces, entendiendo esto, ustedes tienen que entender el proyecto, identificar los elementos, conocerlo, ver los detalles que pueda tener. Y una vez que tengan claro el proyecto arquitectónico, lo siguiente que hacen es colocar la línea de corte, que es de manera horizontal, donde va a estar ubicado ese corte. Ustedes van a determinar en qué lugar. Y omito los elementos que están pues delante del corte y me concentro en lo que quiero dibujar, que es los elementos que se ven en la parte superior. Luego proyecto los elementos cortados. ¿Qué tengo que hacer ahí? Desplazarme unas líneas guías. Estas líneas guías normalmente son muy sutiles, muy delgadas, no tienen que ser unas líneas gruesas porque son líneas guía, que eventualmente van a desaparecer en mi dibujo. Simplemente me sirven de apoyo para yo empezar a dibujar. Entonces proyecto las líneas que van a ser de mis elementos cortados. Luego proyecto las líneas que van a tener relación a lo que son los pisos y los muros o las alturas, las losas. Entonces empiezo a hacerme estas líneas guías para tener una base, como una plantilla de cómo va a ser este espacio o espacios en mi corte arquitectónico. Posterior a ello me concentro en los vanos cortados, o sea, ya vi todos los elementos cortados que tengo, que son los muros. Ahora también me voy a concentrar en los vanos, puertas, ventanas, mamparas y otro elemento que puedo encontrar y lo dibujo todo lo que está en esa línea de corte. Una vez que tenga esta plantilla en la línea de corte, puedo optar por valorizar para tener una clara idea de lo que es cortado y no es cortado. Entonces voy valorizando mi corte arquitectónico. Pero estos los elementos que están en todo el corte, en esa línea horizontal que yo he dibujado. Pero tengo otros elementos en la parte superior que no están cortados y son elementos vistos. Y ahora procedo a identificar y proyectar todos esos elementos vistos que no están cortados. Entonces proyecto mis líneas guía
Ahí tengo unas puertas, tengo unos muros, y lo que voy a hacer es luego dibujarlas con líneas muy delgadas, continuas, y representarlas en mi corte arquitectónico. Estos son los elementos no cortados, los elementos vistos. Entonces, una vez que ya tenga la estructura base de mi proyecto, ya se va armando el corte, procedo a los niveles de piso terminado y los nombres de los ambientes. Coloco los nombres de los ambientes, tanto en los pisos como en los techos, azoteas, todo tiene niveles de piso terminado. Y lo último, bueno, no tan último, pero ya terminando el dibujo, vamos a hablar sobre el mobiliario y texturas. Coloco el mobiliario, las texturas, en este caso tengo un baño, pues tiene losetas, tiene un cerámico, tiene una cerámica, también tiene un mobiliario fijo y lo dibujo. Si tuviera elementos o mobiliarios móviles, también los dibujaría. Y lo último que ya tendría que hacer para terminar el dibujo, casi terminarlo, es la línea de corte. La línea de corte, ya comenté que recomendamos que sea el doble de la línea de corte de muro. Y ya con esto se acaba el corte. Me dedico a colocar ciertas anotaciones. Anotaciones que yo creo que es importante que se escriban, se lean, porque me van a dar información del proyecto que no se ve ni en plantas, no se ve ni en ninguna elevación, o quizás necesito yo resaltar ciertos elementos para que no pasen desapercibidos. Entonces yo coloco anotaciones o llamadas. Estas anotaciones suelen ser de volado, suelen ser de algún tipo de material, o también anotaciones estructurales. En caso si hay una columna, o hay una viga, o hay un elemento estructural que tenga que conocerse. Y con esto elimino la planta y tengo el corte arquitectónico, bueno, un cortecito básico para modo de ejemplo. Aspectos que deben tener en cuenta cuando dibujen su corte. Primera nota: realizar los cortes a través de los principales elementos del edificio. O sea, no dibujen cortes por donde sea. Hasta para dibujar un corte hay que pensarlo. Tiene que ser por ventanas principales, cambios de niveles interesantes, alguna topografía que se tenga que mostrar. El corte también no debe pasar o atravesar los muros de forma longitudinal. Los muros se cortan de forma transversal, nunca de forma longitudinal. Otra recomendación es cuando quieras realizar un corte, procura hacerlos por espacios que realmente expresen muchos detalles de tu proyecto, como son baños, cocinas, escaleras, ductos de ventilación o dobles alturas. Una última recomendación es que tu corte no debe pasar nunca por medio de un elemento estructural. ¿A qué me refiero esto? A las columnas. Nunca hagas un corte por una columna, porque se va a confundir con un muro y eso va a confundir el dibujo. A menos, claro que hay excepciones, de que sea un corte o un corte de detalle estructural. Ahí sí pasa por el medio de la columna, del cimiento, de cualquier elemento estructural para mostrar su detalle. Eso es todo, muchas gracias, espero que les haya servido el video y nos vemos hasta otra oportunidad. Gracias a todos.